de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bendiciones. El Señor Jesucristo nos siga afirmando, fortaleciendo, estableciendo en su reino, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento siga ahí en nuestros corazones, a pesar de que las situaciones estén adversas o todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no sea conforme o favorable. Pero quiero decirle que si usted está en la palabra de Dios, todas las cosas obran para bien. Bien, familia, damos gracias a Dios primeramente porque nos da la oportunidad de poder seguir compartiendo esta palabra que, verdad, inquieta el corazón, inquieta el pensar del hombre, de ponernos verdaderamente a analizar y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el por qué y para qué. Lógico está que conforme a la palabra de Dios. Continuamos con esta enseñanza que es muy candente, y es que es verdad, llamémoslo así, inquietante, y es el plan perfecto de Dios para la humanidad, tercera parte. Y recordemos que estamos trabajando el libro, el libro de Génesis, capítulo 11, lo estamos trabajando desde el versículo 1 hasta el 9. Y hemos detallado cómo la humanidad quiere construir una vida supuestamente para agradar a Dios, pero que no entienden ni comprenden que no es lo que yo quiero para Dios, sino que es lo que Él quiere de mí. Recuerde que nadie le puede construir cosas a Dios si Él no lo ha puesto en nosotros. Y muchas veces nosotros hacemos cosas para agradar más a nuestra carne. Y por eso estamos estudiando este capítulo de Génesis, capítulo 11, donde estamos viendo la Torre de Babel, el por qué y para qué. Y por eso he titulado esa palabra de que el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y en esta noche, sin quitar de lado el versículo base que es Génesis, quiero iniciar leyendo lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 30, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios: he visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Volvamos a leer ese versículo 31. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Pues bien, iniciando con este texto, que va muy acorde con el plan perfecto de Dios, porque aquí lo dice, todas las naciones podrán ver cuál es tu plan. Seguimos compartiendo lo que dice allí en Génesis, y quiero que vaya conmigo allá a Génesis capítulo 11, que es el que estamos trabajando, y vamos hoy a iniciar con el versículo 5. Dice: el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo. Uno podría decir aquí, a ver, o sea que Dios no se había dado de cuenta de lo que estaban construyendo, o Dios estaba ocupado, o estaba tan ocupado que se enteró tarde de lo que estaban haciendo los
seres humanos en la tierra para ese entonces? Pues no, quiero decirle algo, que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Creo que está en Corintios, donde dice que todas las cosas que pasaron y que quedaron registradas, lo dijo el apóstol Pablo, dice, quedaron para darnos ejemplo de que no volvamos a repetir la historia, de que no vivamos en esa burbuja engañosa, mentirosa que el sistema hoy en día está ofreciendo. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar este versículo muy detalladamente, y es que no es que Dios estuviera ocupado, no es que Dios estuviera se enteró tarde, no, Dios ya sabía la intención del hombre. Lo que pasa y sucede es que aquí cuando dice que el Señor bajó a ver la ciudad, se refiere a algo tan específico para estos tiempos. Sencillo, ¿quién vino a representar el reino de Dios, el mismo Dios, aquí a la tierra? Jesucristo. Jesucristo cuando viene a la tierra, que vamos a hacer ese paralelo, esa conexión de lo que estaba haciendo, de lo que dice aquí Génesis 11:5, a lo que Jesús hizo con nosotros aquí en esta tierra. Jesús vino a mirar cómo estaba la construcción de nuestras mentes. Jesucristo vino a mirar qué tan lejos estaba nuestro corazón de la presencia de Dios. Hay un texto que está en Filipenses, si no estoy mal, allá en el capítulo 2, versículo, voy a mirarlo acá, Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. En la versión Reina Valera, dice normalmente, dice, y Cristo, tened pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hasta ahí. Entonces, Jesús cuando viene, Él viene a mirar cómo está la construcción de nuestra mente para Dios. O sea, qué tanto le estamos obedeciendo a Dios. Y aquí en lo que estamos leyendo de Génesis, literalmente Dios desciende a mirar, pero no a mirar tanto la construcción, que sí podría decir que es la construcción física, pero era más ver la arrogancia del corazón del hombre por querer construir algo para ellos, no para Dios. Muchas veces, como seres humanos, queremos construir una vida para yo vivirla y disfrutarla, no para darle la gloria a Dios. Y ahí es donde literalmente podríamos decir que caemos en los rudimentos del sistema, la cual nos dice que usted puede solo, que usted no necesita de Dios. Bueno, no se lo dicen directamente, pero el subliminal va ingresando a nuestra mente, haciéndonos creer que yo soy el que hago las cosas, que yo soy el que me levanto, que yo soy el que hago, que sin mí nada puede funcionar. No, yo simplemente me levanto es porque Dios tiene misericordia y porque tiene un propósito en esta tierra conmigo. Eso es empezar a construir para el Señor, no ya
una torre, sino un templo. Un templo no hecho con manos humanas, sino que Él mismo ya lo construyó. Y yo simplemente tengo que llenarlo con aquello que dice la misma palabra, su palabra en mi mente. Pues bien, entonces aquí puedo decir algo que puede para muchos dejarlos un poquito cabezones en esta noche. Y es que el proyecto de los hombres, en este caso de los que estaban construyendo Babel, era vertical. El proyecto de los hombres era vertical, pero se les olvidó que el proyecto de Dios es horizontal. Horizontal. Y ahí es donde podemos entender la cruz. Ahí es donde podemos entender la cruz. ¿Qué es? Sencillamente que hay una conexión directa entre Dios y los hombres, que es el palo vertical, y un amor que abraza a toda la humanidad, que es horizontal. ¿Sabe de qué estoy hablando? Hombre de altar y tienda. Altar con el Señor y tienda para con la humanidad. Pero esta gente era construyendo algo que Dios no se lo había pedido, construyendo en horizontal. Y ya en las otras charlas hemos hablado por qué y con qué fin estaban construyendo eso. Entonces, por eso Dios decide ver la obra de estos hombres y poder actuar no conforme a su ira, sino conforme a la justicia. Dios actúa conforme a su justicia, no conforme a su ira. Porque si hubiera sido en ese momento conforme a su ira, acaba con ese pueblo, no deja a ninguno vivo, a nadie. Pero él no actuó como actúan los hombres. Me fallaron, no hay problema, les voy a dar una oportunidad, pero de otra manera. Por eso se habla del plan perfecto de Dios para la humanidad. Entonces, allá en Génesis capítulo 8, versículo 21, ¿qué nos expresa allí? Dice: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Eso es justicia. O sea, él había dado una palabra, que eso lo hablábamos en la charla anterior. Él ya había estipulado una palabra. ¿Y qué es justicia? Pues hacer cumplir esa palabra. Es hacer cumplir esa palabra. Póngale que lo que dice Salmo 103, versículo 10. El Salmo 103, versículo 10 dice: no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. ¿Ve? Dios haciendo valer su justicia. Él no botó su ira contra su pueblo en ese momento, contra ese pueblo como tal, sino que sencillamente Él actuó conforme a su palabra, a la misma palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6 en adelante. Dice: todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde
y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron y ¿a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Aquí podemos ver cómo Dios, en vez de castigarnos a nosotros, hace que ese castigo recaiga sobre Jesús. Tremendo. Y uno diría, pero es que la justicia de Dios era de que yo debía estar ahí, en ese lugar. Pues quiero decirle algo, que el plan perfecto de Dios no era solamente castigar. El plan perfecto de Dios es afirmar y reconciliar nuevamente al hombre con él mismo. Entonces podemos empezar a notar y ver que Dios desde un principio no ha querido el mal para la humanidad. Es el hombre el que quiere construir el mal para sí. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. Ahora, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. Óigase bien, se habla y se dice ahí en la misma Biblia de Génesis capítulo 11, especialmente allá en el versículo 1, dice que todos tenían un mismo idioma, todos tenían unas mismas palabras, ¿cierto? Por eso se entendían, se comprendían y su sentir y su pensar y su actuar era el mismo: construir una torre. Quiero decirle que al día de hoy, usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo debe retomar el idioma de Dios. Si usted no retoma el idioma de Dios, que no es un dialecto, no es una lengua, sino que es la palabra de Dios. Este es el idioma de Dios, que está en muchas versiones y está en muchos idiomas, sea español, inglés, italiano, alemán, ruso, japonés, qué sé yo. Pero es el idioma de Dios. ¿Cuál? La palabra. Ese es el lenguaje que debe retomar la iglesia, que debe empezar a transitar para construir lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Óigase bien, entonces, como estábamos hablando que Jesucristo vino a la tierra, ¿cierto? Y miró la construcción de los hombres y vio que los hombres estaban lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivían en los rudimentos, porque vivían en las tradiciones. O sea, era una construcción que no agradaba a Dios. Entonces, por eso Jesucristo, óigase bien a esto, Él no vino a borrar las diferencias. Jesucristo no vino a borrar las diferencias. Él vino es a borrar, a quitar el pecado. Él no vino a que de pronto, ay, es que yo no la voy quizás muy bien con Gabriel porque es que él habla así, yo hablo así. No, Él no va a quitar eso. Él viene a quitar el pecado. O si no, el apóstol Pablo hubiera dicho: no airaos para que no pequéis. Él hubiera dicho entonces ahí, no, en la Biblia, ¿qué dice? Airaos, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, somos humanos, nos vamos a irritar en algún momento. Pero si usted está construyendo para Babel, usted sigue con esa ira. Usted no perdona. Usted
busca venganza. Inclusive ora imprecación hacia esa otra persona. Cuando Jesucristo, ¿qué nos dice? Oren por aquellos que los maltratan, bendígalos, háganle el bien. Entonces ahí podemos entender de que Jesucristo no viene a borrar las diferencias entre usted y yo, sino que Él viene a quitar el pecado. Vamos al versículo 6. Vamos al versículo 6 de Génesis capítulo 11. Dice, y dijo el Señor, miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Eso es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Tremendo, ¿no? Y aquí quiero expresarles lo siguiente. La humanidad unida en un solo pensar para hacer el mal se autodestruye, porque poco a poco la humanidad tiene una capacidad de llevar a cabo planes que van en contra de la voluntad de Dios. Así es sencillo. Entonces, cuando yo solo tengo mi mente en solo la maldad, porque es que maldad no solamente es matar, asesinar o hacer cosas atroces. Maldad es simplemente no obedecer a Dios. Así de sencillo. Porque es que nosotros nos fijamos en, ese señor es muy maldadoso porque, mire, mató a la esposa, mire, ese violó al niño, ese, mire cuánto dinero no se robó. No, para Dios no existe pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios es lo mismo que una persona mate, asesine, como para una persona que sencillamente no perdona. No, es que no lo perdono. No, es que me cae mal. No, esa persona no lo perdono. Es lo mismo. Entonces, voy a compartir lo siguiente. Hay dos formas de buscar la unidad para estos tiempos. Recuerde que decía ahí, y dijo el Señor, miren, ellos son un solo pueblo y hablan todos un mismo idioma. Eso es solo el comienzo de lo que harán. Pero póngale cuidado a lo que Jesucristo nos muestra el día de hoy. Entonces, hay dos formas de buscar la unidad para estos tiempos. A la manera de Babel o a la manera de Dios. A la manera de Babel es construir mi vida en la arrogancia y hablar el mismo lenguaje, las mismas palabras que el mundo habla. Y ahí es donde de pronto muchos dirán, ay no, pues entonces tengo que coger el hablado, hola pastor, Dios le bendiga. No, esto no se trata de hablado, sino que el mismo apóstol Pablo dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es más, ni se mencione. Entonces no podemos decir, ay no, es que la iglesia se está modernizando y entonces tenemos que coger el hablado todo y tal, porque es que tenemos que agradar al mundo. Cuando el mismo apóstol Pablo dijo, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Jesucristo fue a traer el reino, no a llevarse el reino de los romanos. Él no vino él se sujetó a las autoridades en ese momento. Él pagó impuestos, cumplió con todo su deber aquí en la tierra como ser humano. Pero él tenía bien en claro cuál era el objetivo de él. El mismo apóstol Pedro dice, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y esto no se trata de ser hipócrita. Esto no se trata de un hablado o de un caminado o de una forma de vestir. Esto se trata de ser auténticos con el Señor. A veces una palabra dulcecita hiere más que una palabra que quizás confronte, como lo ha compartido el pastor Martín. Pero nosotros literalmente
Debemos tener nuestros ojos puestos es en el Señor, no en el qué dirán, no en la, ay, ¿qué pasó allí? No, sí, debemos respetarnos los unos a los otros, debemos mantener la coinonía, pero hay dos maneras de construir, hay dos maneras de buscar la unidad entre esposos, entre hermanos, familiares, amigos. Hay dos maneras: o lo construyes a la manera de Babel o lo construyes a la manera de Dios. Entonces vuelvo y le repito, la forma de Babel es construir mi vida en la arrogancia y hablar el mismo lenguaje, las mismas palabras, el mismo pensar que tiene el mundo. Ahora, construir o buscar la unidad a la forma de Dios es construir mi vida en el temor, en la oración, en la humildad, en la sencillez, aceptando, óigase bien, aceptando las diferencias, pero con el poder del Espíritu Santo. Porque yo no, yo cómo voy a aceptar una diferencia en la carne. Yo termino dándome golpes. Si yo no estoy en el Espíritu y veo una diferencia con otra persona, ¿cierto? Esa no es la manera que Dios quiere que busquemos, o que busquemos una unidad. Sí, hay diferencias en todos, claro, porque yo pienso de una manera distinta a lo que piensa el otro. Entonces no querramos todos tener el mismo pensamiento, igual, idéntico y parecido, y que a todos nos guste la misma película, que a todos nos guste la misma comida, que a todos nos gusten las mismas palabras. No, porque estamos construyendo entonces Babel dentro de nosotros. Estamos construyendo confusión. Entonces, ahí es donde yo, compartiendo esta palabra, quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, versículo 21. Mire lo que dice el Señor Jesús. Juan 17, 21, y lo vamos a leer hasta el versículo 23. Dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí, esto es clave, sean uno. Voy a hacer una pausa ahí. Los que crean en Jesús. Pero es que creer no es venir a una comunidad como esta, o que usted se congregue en un lugar determinado, sea con los católicos, evangélicos, a donde el Señor lo tenga en estos momentos. Pero sí se necesita congregarse. El hecho de que usted crea en Jesús no amerita de que entonces yo por congregarme ya estoy creyendo. No, usted cree porque actúa. Este ejemplo yo siempre lo he puesto. Si usted que está escuchándonos en estos momentos, y para los que estamos aquí, si yo a usted le digo: véngase ya, que las primeras, es un ejemplo, no se vayan a venir porque ahí sí se llena ahorita la comunidad. Si yo en estos momentos dijera como ejemplo, esto es como ejemplo, vénganse ya, que las primeras 10 personas que estén aquí al frente mío, les voy a dar 100 millones de pesos. Si usted me cree, ¿qué hace? Se viene para acá. Es más, no han pasado ni 2 minutos y si está la puerta cerrada o si está abierta y ya, y alzando la mano: yo fui el primero, ¿cierto? Entonces actuó. Eso es creer. Pero no podemos decir: yo creo, pero es que a mí me cuesta perdonar. Yo creo, pero eso de que yo deje este vicio, deje esto, no, eso no es conmigo. Y bueno, el proceso es individual y cada quien tiene que
presentarse ante Dios, porque la salvación es individual. Pero con todo respeto yo lo digo a usted, querido oyente que nos está viendo por las redes sociales: no diga que cree en Dios cuando usted no obedece la palabra de Dios. Usted es un simpatizante. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue duro y les dijo en la cara a los apóstoles y a los que estaban a su alrededor que si se querían ir, que se fueran? Si ese momento que no les gustó quizás de la manera como él lo expresó, él dijo: si quieren, váyanse. Si ustedes también se quieren ir, váyanse. Y no lo hizo porque él estaba arrogante y no. Lo hizo era porque necesitaba saber verdaderamente quiénes creían. ¿Y quién respondió ahí? Uno de los bravos, bravucones, de los más quizás sanguinarios en ese momento, que fue Pedro, y le dijo: Señor, ¿pero a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Ve? Entonces él creyó, aunque lo negó y todo, pero él creía. ¿Por qué? Porque él permanecía ahí con la palabra que era Jesús en su momento. Entonces, este pueblo que estaba construyendo Babel no le creyó a Dios, porque Dios le había dicho: espárzanse por toda la tierra, llenen toda la tierra. Pero ellos querían quedar en un lugar nomás. Usted y yo, quizás Dios nos ha venido hablando y nos ha dicho: actúe, sirva, porque el servicio es esencial. Pero, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no, es que esto. ¿Cuánta gente ahorita están en un hospital queriendo levantarse para al menos ir y servirle a alguien, así sea un plato de sopa, en la misma casa? Pero no, jóvenes que ya están viejitos al día de hoy, que no sirven, no recogen ni siquiera un papel en la casa. Yo no estoy diciendo que lo hagan acá, en la casa. Entonces, ¿ve cómo estamos construyendo Babel dentro de nosotros mismos? Entonces, aquí es donde, vamos a continuar. Juan lo que dice entonces, Juan 17:21. Entonces dice ahí: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Ojo esa palabra, sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mire lo que sigue diciendo el 22. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, pero que sean uno. Vuelve y recalca el Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y versículo 23: yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén, ¿qué? ¿Estén qué? Perfectamente unidos. El plan perfecto de Dios para la humanidad. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas. Amén. A pesar de las diferencias que lo venía compartiendo, no importa las diferencias, el respeto está por encima. Lógico que el amor es la base. El amor. Y el amor no es un sentimiento. El amor es parte de ese fruto, que es el fruto del Espíritu, donde nos lo desglosa tan bonito el apóstol Pablo, allá en Corintios 13, 1 Corintios, donde dice que el amor es sufrido. El amor no es color de rosas. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor no es vanidoso, no es jactancioso, no se irrita fácilmente. Oiga, es que es tremendo ese desglose, que esa es la base. Esa es la base, porque el sello
es el Espíritu Santo. El sello es esas arras donde nos da la fortaleza de poner la otra mejilla, de calmarnos. Ahora, podemos notar que la naturaleza del ser humano sigue en lo que estamos leyendo de Génesis, allá en el versículo 6. Podemos notar que esa naturaleza del ser humano en ese momento, y como también lo podemos vivir al día de hoy, sigue caída. Sigue caída cuando no tenemos a Cristo. Y a pesar de estar en un nuevo pacto al día de hoy, a pesar de que estamos en un nuevo pacto, se nos olvida cuál es el nuevo pacto. Mire, el pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel, se les olvidó el pacto que Dios había hecho con Noé. Era un nuevo pacto. En ese entonces era un nuevo pacto. Porque recordemos, ¿cuál fue el primer pacto que Dios hizo con la humanidad? Era cubrir la desnudez del hombre. Después de que caen, Adán y Eva caen, ¿qué hace Dios? Un sacrificio, ¿cierto? ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Que sencillamente el hombre, como lo leíamos allá en Génesis 8:21, siempre su corazón es la maldad. Siempre su corazón es maldad. Entonces, eso ya cambia en el pacto que Dios le hace a Noé, ¿cierto? Sin cambiar la bendición, porque la bendición continúa. La bendición es que él tenía que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. La misma, la bendición de Dios es la misma. Pero el pacto, o sea, donde iban a estar bajo cobertura, era de que ya no los iba a destruir con agua. Ya no los iba a destruir. Ese fue el nuevo pacto de ese entonces. Ahora, hoy que estamos viviendo en esta humanidad, el día de hoy, 7 de julio del 2024, se nos olvida el nuevo pacto. ¿Dónde está? Allá en Hebreos, donde Él nos va a enseñar su palabra. Pero ¿cómo nos va a enseñar si ni siquiera la leemos? ¿Cómo nos va a enseñar si ni siquiera memorizamos un versículo, lo mantenemos ahí, sino que estamos construyendo nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra prepotencia, para decir lo que dijo Nabucodonosor? Esto lo construí yo. Esto lo compré yo. Esto es mío. No, nada hemos traído y nada nos llevaremos. Todo es de Él. Todo es de Él. Y para ir culminando, quiero compartirles sencillamente que la capacidad del hombre, que eso ya lo habíamos hablado, pero quiero recalcarlo, la capacidad del hombre frente al poder de Dios. La capacidad del hombre es sencillamente querer más y más y más. Esa es su capacidad. O sea, nunca va a estar satisfecho. Mientras que la capacidad, mientras que el poder de Dios es darnos sin merecernos, sin merecerlo. Ese es el poder de Dios. Usted y yo no merecíamos la salvación, pero el poder de Dios dijo: la recibirás a través de la muerte y resurrección de mi hijo. Entonces, mire cómo es la vida, ¿no? La capacidad del hombre es querer tener, pero nunca se va a saciar. Mientras que el poder de Dios es que usted no se tiene que esforzar, sino simplemente obedecerlo, adorarlo, servirle, y Él te da.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Seguir en tu capacidad o estar bajo la cobertura del poder sobrenatural de Dios? Donde hasta un cáncer se va, donde hasta la vista del ciego se recobra. Pero no, es que yo tengo poder, entonces yo voy, yo esto. A ver, por nada estéis afanados, dice el Señor, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él. Y termino leyendo Proverbios 16:3 con respecto a lo que estoy hablando. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todo lo que haces. ¿Para que qué? Para que tus planes se hagan realidad. Póngalos en las manos del Señor. Este pueblo nómada de ese momento no puso ese plan de construir una torre en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente iba en contra de la voluntad de Dios. Y con esto estoy terminando con respecto a este versículo. Quizás usted ha planificado mucho, pero ¿se ha vuelto realidad? Esa es una interrogación grande. ¿Es realidad? Mire, comparto esto ya como para ir culminando, y es que yo no merezco ni a dónde estoy, ni lo que tengo. Yo no lo merezco. No merezco tener lo que tengo y lo que soy al día de hoy. Pero por la misericordia de Dios, soy lo que soy porque Él sencillamente así lo estipuló. ¿Sabe por qué? Porque está escrito: yo tengo misericordia de quien quiero tenerla. Aunque Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué tuvo misericordia de mí? Porque sencillamente en algún momento de mi vida decidí seguir al Señor. Cuando ya nadie daba nada por mí, cuando intenté quitarme la vida, cuando sencillamente ya dije: ¿yo qué hago en esta tierra? ¿Qué sigo construyendo? No debo vivir, no debo existir. Pues de lo vil y de lo menospreciado Dios hace grandes cosas. Y esto va para usted que nos está viendo. Quizás usted ha dicho: ya no tengo para dónde más coger, ya no tengo ninguna otra opción. Pues déjeme decirle que sí la tiene. Y es: vuelve en amistad con el Señor. Ya no necesitas seguir construyendo bajo tu voluntad. Tú lo que necesitas es someterse a la voluntad de Él, que el resto te va a llegar por añadidura cuando obedeces. Así es sencillo. Hoy en día, cuando estoy con mi esposa, mis hijas, como lo tuvimos hoy, comernos un helado, caminar, cansarnos, a pesar de que tenemos carro, pero nos gusta caminar, porque sé que algún día mis hijas no me van a tener a mí. Y en esto no sé por qué me inquieta el Señor hablar de esto, pero una persona, cuando quiere agradar a Dios, más las cosas se levantan, pero más es la gloria de Dios. Más es la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la lucha ya no es mía, es de Él. Y no solamente eso, sino que es porque ya me está preparando
para estar con Él. Jesús no vivió sino 33 años. Y con esto no estoy diciendo que estoy pronunciando mi muerte, ¿no? Yo no le tengo miedo a la muerte. Es más, hay un versículo que lo leía en estos días. Y que el hombre sabio está a la espera, como lo dice, de las vírgenes. No deja apagar su lámpara porque en cualquier momento llega su marido. Y yo estoy a la espera. Si es hoy mi último día en esta tierra, gloria a Dios. Pero algo que sí estoy seguro, es que cuando tú obedeces en esta tierra, así te maltraten, te hieren, y llegó el momento de tu partida, gloria a Dios. Ya sabes para dónde va. Pero qué triste es cuando tú construyes tu vida en la arrogancia, en la vanidad, en la prepotencia, y quizás te cogió por sorpresa un paro cardíaco, te accidentaste, qué sé yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estemos a paz con Dios primeramente y luego con los hombres. Si usted ha fallado, y aún yo, si he fallado, que sé que he fallado mucho, aunque quizás no me doy de cuenta, y pues pido perdón, pero quiero seguir construyendo el reino de Dios en mi vida. Y me duele que muchos quieren seguir construyendo Babel. Y pues, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para señalarlos? Primero debo sacar la viga que está en mi ojo para poder ver la basurita chiquitica que tiene mi hermano. Por eso no juzguéis, para que no seamos juzgados. Bien, familia, así hemos terminado en esta noche. Nos queda el versículo 7, 8 y 9. Esos dos versículos los vamos a ver dentro de 8 días, porque hoy la verdad fue algo muy escatológico, más que todo de conciencia, de cómo estamos construyendo, porque lo que viene es picante. La confusión de las lenguas. Poderoso. Donde vamos a conectar el libro de los Hechos y por qué Dios lo hizo. Y ahí vamos a empezar a tener la conclusión de por qué es un plan perfecto. Es un plan perfecto. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó en ponerte en esa familia. Dios no se equivocó en ponerte en ese trabajo. Y si te tienen ahí, como dicen por ahí, con el faraón encima, tú simplemente alaba al Señor. Ora por tu enemigo, bendícelo. Aunque yo voy a ser más directo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea que nuestros enemigos no son físicos. Es nuestra mente, que te hace pensar mal de otro, que porque el otro te miró mal, usted ya empezó a maquinar. ¿Eso qué quiere decir? Arrogancia. Mírenme como me miren, yo debo ser el que Dios ha puesto en mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que ninguna palabra ociosa, corrompida, salga de vuestra boca. Damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por su vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestro corazón. Y quiero terminar orando el Salmo 3, que la verdad es impactante para mi vida desde el primer día que lo empecé a meditar. En Reina Valera, por favor. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me oyó y me respondió desde su monte santo.
yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendiciones y que el Señor nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.